¿Alguna vez te has encontrado en un silencio que, en lugar de traer paz, despierta un eco acelerado del tiempo? Esa angustia sutil y dolorosa que no tiene que ver con el dinero que falta ni con los logros obtenidos, sino con lo que no llegaste a ser. Muchos de nosotros, al llegar a la madurez, cargamos con el peso de la irrelevancia simbólica, esa sensación profunda de que la vida ha llegado a su mitad sin que el sentido prometido, la gran misión del alma, se haya revelado. Es un luto invisible por el yo que la mente idealizó y que el reloj amenaza con silenciar, haciéndote sentir solo en ese dolor, aún estando rodeado de gente. Esa sensación de estar atrasado o de no haber cumplido tu propósito no es el grito de tu esencia, sino el último y más sutil vicio emocional de tu ego tratando de mantenerse vivo. El ego transforma el deseo auténtico de contribuir en una trampa invisible. La misión se convierte en un producto que debe venderse, en una actuación que necesita validación externa. Claudio Naranjo nos invita a una inversión radical de esa mirada. Él muestra que la verdadera esencia, la misión auténtica, es muchas veces la virtud que nuestra personalidad, el ego, más ha distorsionado y sustituido por un vicio emocional. Por eso el miedo a envejecer sin una misión es en su raíz el vicio del ego aferrándose a una búsqueda ansiosa y externa para no disolverse en el silencio del ser. Es esencial entender que la urgencia de tener una misión es muchas veces una forma de huir del presente. Gabor Maté, con su profunda compasión, nos enseña que el cuerpo grita lo que el alma no soporta. Esa prisa por justificarte a través de lo que haces puede ser una manifestación del trauma de la desconexión, un esfuerzo inconsciente que te impide simplemente ser y reconocer el valor que ya existe en tu presencia, sin depender de logros o títulos. Tu alma no necesita prisa, sino coherencia vibracional. En este viaje vamos a acoger ese dolor y descubrir la diferencia sutil entre un propósito forjado por la ansiedad y la misión que nace del silencio interior. Dejaremos de lado los clichés de la autoayuda y las promesas mágicas para revelar cómo la neurociencia espiritual demuestra el camino hacia la liberación. Juntos vamos a transformar esa urgencia de rendimiento en un propósito que es una frecuencia interna, un mapa del camino de regreso hacia ti mismo. Inspirados por los profundos enseñamientos de Claudio Naranjo, la claridad de Gabor Maté y la sabiduría de Carl Jung, vamos a desentrañar por qué el ego necesita que sientas esa falta y cómo podemos silenciar ese eco apresurado del tiempo para finalmente encontrar la paz que reside en la coherencia de ser quien realmente eres. Tal vez te preguntes por qué esa búsqueda de la misión es tan constante, casi compulsiva, especialmente en los momentos de quietud. Es porque el ego no teme la falta de propósito, como solemos pensar. Lo que teme profundamente es la disolución, la irrelevancia, ese silencio que el verdadero propósito necesita para manifestarse. La auténtica misión del alma exige que el ego se incline, que deje de marcar el ritmo de tu vida y de tu vibración. Y el ego, con su vicio emocional de control y necesidad de validación, lucha con todas sus fuerzas para evitar ese vacío, para no ser expuesto. La neurociencia espiritual confirma esta lucha interna. La búsqueda constante y apresurada de nuevas misiones, de un sentido grandioso que alcanzar, es muchas veces una dependencia dopaminérgica, no una búsqueda del alma. El sistema de recompensa del cerebro, activado por la promesa de un próximo gran logro, libera dopamina que nos mantiene adictos a la ansiedad de la búsqueda, a la urgencia del control. Esa alta dopamina de la expectativa, esa urgencia de controlar el proceso de sanación, es justamente lo que bloquea tu verdadera manifestación, impidiéndote ver que la misión no es un título, sino una frecuencia. Es un punto de vista contrario, pero vital para tu sanación. La persona que más busca la gran misión, aquella que la persigue con urgencia y ansiedad, es quien más la sabotea internamente. Esa persona confunde vivir un propósito con llegar a un destino, con tener algo que mostrar o vender. No necesitas ir a ningún lugar, solo ser. El ego no quiere que descubras una verdad simple. La misión más poderosa después de los 50 años suele ser invisible para el mundo e indetectable por el sistema de recompensa. Vive en el enfoque en ser,
en mantener una coherencia emocional y una presencia consciente, y no en un hacer que se justifica por el éxito social. El ego odia el silencio, porque es ahí donde el alma finalmente puede susurrar. Tu misión no tiene que ver con lo que conquistas, sino con la frecuencia que irradias. La ansiedad por manifestar la misión revela el error fatal de quien intenta controlar el tiempo divino. Esa urgencia es, en el fondo, un intento de forzar un proceso que es orgánico y sutil. Tratar de acelerar la revelación de tu propósito es como intentar forzar que una semilla brote antes de tiempo. Solo destruyes el proceso. La intención del ego es controladora y ansiosa, llena de plazos y expectativas que generan una disonancia vibracional profunda con lo que el alma realmente desea: paz y coherencia. Si te sientes apurado o ansioso, ese es un signo sutil de que tu prisa por encontrar una misión es, en realidad, un bloqueo inconsciente para aceptar tu frecuencia vibracional actual. El ego no confía en el flujo, necesita un calendario. La intención elevada, en cambio, actúa desde la confianza y la coherencia emocional, aceptando que el propósito se revela en el momento perfecto, como las estaciones de la naturaleza. La verdadera búsqueda tiene menos que ver con la acción y más con la resonancia. Hay que soltar la rigidez de la prisa y entrar en la ligereza de la aceptación. El tiempo divino de la misión no se mide en horas ni en años de productividad. Se mide por la calidad de tu presencia y por tu capacidad de alinearte con la fuente. Cuando te mueves desde la ansiedad, tu frecuencia vibra en la carencia de un futuro y no en la plenitud de la hora, que es el único portal hacia el verdadero propósito. El propósito auténtico no puede imponerse. Se permite, se deja brotar cuando la urgencia del control, esa ilusión del ego, finalmente se disuelve. Debemos tener un profundo cuidado con lo que hoy se llama espiritualidad performática, especialmente en el contexto de la búsqueda de la misión. En las redes sociales, el propósito suele presentarse como una actuación grandiosa, un escenario donde tu misión debe venderse, validarse y ser aplaudida. Esa externalización, sin embargo, genera una intensa disonancia vibracional. Deseas la paz y la autenticidad del alma, pero vibras bajo la presión de un ego que necesita demostrar su valor ante el mundo. Esa búsqueda de validación alimenta la falsa espiritualidad performática, donde hablar de conceptos se vuelve más importante que reconectarte auténticamente con tu interior. Para saber si tu propósito viene del ego o de la esencia, hay una prueba simple. Cuando piensas en tu misión, la sensación dominante es la búsqueda de validación, reconocimiento o aplausos sociales, ¿o es la búsqueda de una contribución auténtica, silenciosa y coherente que te llena incluso si nadie la ve? El ego se alimenta del ruido de la validación. La esencia se nutre del silencio y de la presencia. Es fundamental recordar que tu misión no es un título ni un proyecto grandioso. El secreto de la coherencia emocional es que la misión se resume en mantener tu frecuencia interna. La verdadera frecuencia vibracional no se trata solo de pensar en positivo, es la resonancia de tu verdad emocional más profunda, muchas veces bloqueada por traumas no resueltos. Tu misión es la constancia de ese estado interno, la integridad de ser quien realmente eres antes de que el mundo intentara moldearte. El miedo a envejecer sin dejar un gran legado es, en el fondo, el miedo a la irrelevancia. Ese miedo es una creación del ego, que cree necesitar una estructura visible para sentirse digno. Piénsalo con una metáfora poderosa. La misión del ego es una torre de arena, una construcción rígida y vulnerable ante las mareas de la vida. La misión del alma es un río que fluye, continuo y orgánico. Para encontrar la fuerza de tu misión, tienes que dejar de construir la torre y empezar a fluir con el río. Eso significa soltar la necesidad de buscar la misión en algo que dependa del esfuerzo por controlar. La revelación más sorprendente dentro de este proceso es que la misión no es algo que se encuentra, sino algo que se deja brotar cuando el ego finalmente deja de ahogar el presente. La búsqueda constante de un propósito futuro es, irónicamente, una forma de escapar del presente, una manera de evitar enfrentar las emociones dolorosas que el silencio podría traer. Hay un caso verosímil.
Alguien que pasó años buscando su gran misión en proyectos ambiciosos, sintiéndose cada vez más vacío. El propósito más profundo y transformador solo se manifestó cuando esa persona renunció a la búsqueda forzada. Dejó de hacer y comenzó a ser, enfocándose únicamente en la coherencia y en la presencia diaria. La misión de nutrir e inspirar surgió desde la quietud y la aceptación de su frecuencia vibracional actual. Esa es la alquimia de la irrelevancia. Cuando aceptas ser invisible y sueltas las expectativas del ego, la esencia encuentra espacio para manifestarse. La ansiedad por la misión es, básicamente, una disonancia entre lo que deseas y lo que tu frecuencia emocional realmente está vibrando. Por eso, la sanación requiere un método simple que transforme esa ansiedad en una intención elevada. La primera etapa es un cambio de enfoque profundo. Debes dejar de preguntarte ¿qué debo hacer? Y comenzar a preguntarte ¿cómo debo ser ahora? La misión no está en el futuro, sino en la calidad de tu presencia en este momento. La segunda etapa implica un pequeño ritual de reconexión. Te proponemos un método sencillo de 3 pasos para transformar la ansiedad en intención elevada, inspirado en los principios de conciencia corporal y respiración de autores como Claudio Naranjo y Stanislav Grof. El ritual consiste en reconectar el cuerpo y la mente para permitir que las emociones reprimidas fluyan y que la frecuencia vibracional se eleve. Busca un momento de quietud, cierra los ojos y enfócate en tu respiración. Esto es lo opuesto a la intención forzada. El insight no obvio aquí es que el silencio y la quietud pueden ser más poderosos que una intención forzada en la manifestación del propósito auténtico. Durante 3 minutos, por ejemplo, solo siente. Acole el dolor, el duelo, el miedo, sin reprimirlos. Deja que la ansiedad se presente y en lugar de luchar contra ella, simplemente obsérvala. Al hacerlo, ya no estás huyendo del presente ni combatiendo tu vibración actual. Estás permitiendo que se armonice. La misión auténtica brota desde ese espacio de aceptación y de presencia. Así es como transformas la energía de la ansiedad en una intención elevada y sanadora. El dolor que sentimos por no tener una misión clara no es una señal de fracaso, sino un portal profundo. Claudio Naranjo nos enseña que el dolor del ego es paradójicamente la puerta hacia la misión de la esencia. La sombra, eso que reprimimos, guarda la llave de nuestro propósito, porque la tarea es aceptar tu tipo y tu vicio para poder transmutarlos. Tu ego trata de huir de quien eres, pero la esencia insiste en llamarte de regreso a tu verdad. Hay una revelación profunda aquí. El área de tu vida donde más te sientes un fracaso, esa relación tóxica que se repite, la autosabotaje en el trabajo, la dificultad para consolidarte, es, paradójicamente, la que contiene la clave de tu mayor propósito. Es en el reconocimiento de esos patrones disfuncionales donde se encuentra el potencial desperdiciado. El propósito no consiste en escapar del error, sino en recontextualizarlo. Para iniciar este proceso de sanación, puedes comenzar con un ejercicio. Reinterpretar los errores de toda tu vida, especialmente de esta etapa más madura, como información valiosa para la siguiente fase de tu propósito. Mira el duelo, la soledad durante el proceso de sanación, la ansiedad. Todo eso no son fracasos, son datos emocionales que muestran dónde tu ego necesitó aferrarse para sobrevivir. Al aceptar tu tipo y tu historia, como propone Naranjo, comienzas a transformar el dolor en un legado de sabiduría y compasión. Tu búsqueda de la misión muchas veces no es realmente tuya, es una proyección. El efecto Pigmalión, la profecía que se cumple a sí misma basada en la expectativa, muestra cómo la sociedad proyecta sobre ti una misión de éxito completamente ajena a tu alma. Absorbes esa expectativa y comienzas a perseguir un ideal que nunca te perteneció, sintiéndote un fracaso por no alcanzarlo. Esto genera una frecuencia disonante profunda. Deseas paz, impacto auténtico y coherencia interior, pero lo que realmente vibra en ti es la presión externa por éxito y rendimiento. El miedo a ser irrelevante, a no tener nada que mostrar, te hace adoptar misiones que ya han fracasado en tu vibración. Buscas un título, un reconocimiento, una seguridad que el ego exige,
Pero lo que realmente necesitas es liberación. Esa búsqueda de aceptación externa es tu autosabotaje inconsciente hacia la verdadera felicidad. El factor clave para sanar es reconocer que la misión impuesta por la sociedad jamás traerá la paz inquebrantable que buscas. Solo refuerza la dependencia emocional y la necesidad de validación. El verdadero propósito solo puede encontrarse cuando tienes el valor de romper esa profecía autocumplida, silenciando el ruido de lo que el mundo espera de ti y regresando a la escucha silenciosa de tu propia esencia. Si aún persigues tu misión con urgencia, es probable que tu frecuencia esté desalineada, vibrando en la ansiedad y en la carencia. Este desalineamiento se manifiesta en patrones visibles: la repetición de ciclos de autosabotaje, la atracción hacia relaciones tóxicas que drenan tu energía, o la sensación constante de que nada fluye en tu vida. El lado opuesto, sin embargo, muestra las pruebas sutiles de que tu alma está en el camino correcto y que la misión se está acercando. Cuando tu frecuencia comienza a alinearse con tu verdad, dejas de sentir la necesidad de forzar los resultados. Experimentas una paz profunda, inquebrantable, sin importar las circunstancias externas. Las sincronicidades se vuelven la norma, no la excepción, y el flujo de la vida empieza a guiarte en lugar de que tengas que empujarlo. Tu manifestación de abundancia, ya sea en salud, amor o propósito, ocurre con ligereza, porque ya no proviene del esfuerzo del ego, sino de la resonancia natural de tu esencia. La misión no es un rayo que cae del cielo cambiando todo de golpe, es una aurora boreal, un proceso sutil y gradual que requiere el final de la noche del ego. Cuando te alineas, la consecuencia inmediata es que las personas y los recursos correctos se atraen por sí solos hacia el siguiente paso, sin que tengas que manipular o controlar el proceso. La misión de la esencia es la coherencia emocional, y el universo siempre responde a esa verdad silenciosa. A medida que avanzamos en el camino, es fundamental comprender la transición de energías que exige el propósito maduro. Existe una diferencia esencial entre la energía masculina, tradicionalmente asociada con la búsqueda, la acción externa y la conquista, y la energía femenina, que se relaciona con la recepción, la intuición y la nutrición interna. En el contexto de la misión después de los 50, el ego, acostumbrado al modo conquistador, insiste en que la misión debe ser la continuación de la acción externa, lo que genera cansancio y la sensación de nunca es suficiente. El insight más importante, que la mayoría de las personas no comprende, es el poder de la quietud y la escucha como la forma más elevada de manifestación de la misión madura. La sabiduría ancestral presente en muchas tradiciones confirma que la mayor contribución ahora es la sabiduría que se irradia a través de la presencia y no la que se impone mediante la fuerza de voluntad. La performance disminuye y la presencia consciente se convierte en tu mayor legado. La nueva regla para este ciclo de vida es clara. Tu misión ahora es ser un guía, no un conquistador. El guía no necesita demostrar nada, simplemente es un faro. La sabiduría ancestral confirma que la energía receptiva, la capacidad de nutrir y simplemente estar en el mundo con integridad, es la forma más elevada de cumplir el propósito del alma. Es una invitación a descansar de la búsqueda interminable del ego y comenzar a vivir la plenitud de tu esencia curada. Llegamos al final de este viaje de introspección con la ruptura de un paradigma fundamental. La misión no está en el hacer, sino en la frecuencia de la presencia que irradias. El mayor legado que puedes dejar no es una lista de logros, sino tu propia sanación. El regreso a la esencia, como enseña Claudio Naranjo, nos recuerda que la única misión verdadera es la aceptación del ser, que es la curación del vicio emocional del ego. Tu misión es tu tipo sanado, regresando a la virtud esencial. La transformación vibracional que buscamos es una elección consciente. Antonio Damasio, con su sabiduría, nos recuerda que la verdadera misión pasa por el sentimiento y la homeostasis interna. No se trata de un plan racional, sino de una coherencia emocional que se expresa en el mundo. La misión es la forma en que tu cerebro y tu cuerpo
se equilibran en un estado de contribución auténtica. Al final, la sanación no es un punto de llegada, sino un viaje sagrado de regreso a tu esencia, un alineamiento constante con tu frecuencia vibracional. Es recordarte quién siempre has sido, antes de que el mundo intentara moldearte y desplazar tu energía. Si llegaste hasta aquí, debes saber que la luz de tu conciencia ya brilla más fuerte que nunca. Sigue honrando tu trayectoria, porque tu sanación es un faro para el universo y para quienes también buscan el camino de regreso a casa. Nos gustaría saber qué insight de este video tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia. Deja tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.